En una ciudad donde el lujo y la corrupción caminaban de la mano, detrás de las paredes de un palacio iluminado por lámparas de cristal, se escondía un secreto que nadie debía conocer. No era solo una historia de intrigas políticas ni de ambiciones económicas, sino un relato en el que la traición, la sangre y los pactos ocultos transformaban cada sombra en una amenaza, y en el centro de todo estaba ella, Evangelina, una mujer tan admirada como temida, cuya sonrisa podía abrir puertas y cuya mirada helada podía cerrarlas para siempre. Lo que parecía una vida de privilegio, era en realidad el tablero de un juego mortal. Aquella noche, mientras la música sonaba en los salones del poder y los brindis ocultaban las tensiones de los invitados, alguien descubría que las paredes mismas del palacio guardaban pruebas capaces de derrumbar imperios. No era casualidad, no era un error. Cada paso, cada gesto, cada palabra estaba calculada, pero lo que Evangelina jamás imaginó era que alguien más ya conocía sus movimientos, porque antes de que cayera la primera máscara, ya se había encendido la chispa que lo cambiaría todo, y así comienza esta historia. Un viaje de casi 2 horas donde cada revelación será más oscura que la anterior, donde las verdades se mezclan con las mentiras y donde el precio de saber demasiado es la muerte. A partir de aquí, la investigación toma forma. Un funcionario ambicioso, Crawford, empieza a notar detalles que otros ignoran: archivos desaparecidos, conversaciones a media voz, reuniones nocturnas que jamás aparecen en la agenda oficial. Una red invisible de intereses va apareciendo ante sus ojos, pero no logra aún conectar los hilos. La clave, sin embargo, se encuentra más cerca de lo que imagina, detrás de un muro falso, dentro de los pasillos secretos del mismo palacio. Crawford, guiado por su obsesión y el miedo de perderlo todo, empieza a recorrer lugares prohibidos, escucha pasos, siente miradas sobre su nuca, pero sigue avanzando, hasta que en una sala oculta, llena de polvo y silencio, encuentra lo imposible: mapas con rutas de explosivos, esquemas de sabotajes, cartas firmadas por Evangelina con órdenes precisas para ejecutar un atentado. Su corazón late como un tambor. Entiende que sostiene en sus manos algo que no debería existir, y en ese instante, cuando cree haber descubierto la verdad, comprende que quizás todo esto fue puesto allí para que él lo encontrara. Crawford sintió que el aire se volvía pesado, como si la habitación misma quisiera asfixiarlo por atreverse a entrar en un espacio prohibido. No podía creer lo que veía. Planos detallados con marcas en rojo sobre los distritos más sensibles de la ciudad, esquemas de túneles y rutas de escape, fotografías de reuniones clandestinas donde aparecían rostros de políticos, empresarios e incluso oficiales del ejército, y en el centro de todo, siempre, estaba la firma de Evangelina, una rúbrica elegante que parecía sellar no solo un documento, sino una condena. El funcionario comprendió que no se trataba de simples pruebas de corrupción, era algo mucho más profundo, un complot tejido con paciencia durante años. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era otra: ¿cómo era posible que nadie más hubiera encontrado esa habitación? ¿Por qué justo él? Una duda creció en su mente como un veneno. Tal vez todo estaba preparado para que él lo descubriera, como una trampa cuidadosamente diseñada. Mientras intentaba asimilarlo, un ruido metálico lo sobresaltó. Alguien había cerrado una puerta en los pasillos secretos. No estaba solo, el sudor le corría por la frente, pero sabía que huir sería más sospechoso que quedarse, fingiendo seguridad. Tomó algunos documentos y los guardó en su chaqueta, sabiendo que cada hoja era dinamita en sus manos. Esa misma noche, en el salón principal, Evangelina brillaba como siempre, vestida con un traje de terciopelo oscuro. Saludaba a los invitados con la serenidad de quien domina la escena. Sus ojos, sin embargo, se clavaron en Crawford apenas lo vio entrar. Sonrió con una dulzura inquietante, como si supiera algo que él ignoraba. Crawford tragó saliva,
sintiendo que las pruebas ocultas en su chaqueta ardían contra su pecho. A cada paso que daba hacia la multitud, tenía la sensación de que todos lo observaban, que cada copa levantada y cada carcajada eran máscaras para esconder cuchillos listos a clavarse en su espalda, y Evangelina, la dueña de la función, parecía disfrutar del espectáculo. Los días siguientes se convirtieron en un infierno para él, archivos desaparecían de su oficina, desconocidos lo seguían por las calles. Llamadas anónimas interrumpían su sueño con advertencias veladas. Una noche, al volver a su apartamento, encontró la puerta entreabierta, el aire olía a perfume caro, el mismo que Evangelina usaba. Dentro, todo estaba intacto salvo por un detalle: sobre la mesa de su comedor, un vestido verde perfectamente doblado y una nota con una sola frase: dejas huellas demasiado evidentes. El terror lo paralizó. Esa prenda no estaba allí por casualidad, era un mensaje directo. Una forma de decirle que ella sabía exactamente lo que había hecho en la habitación secreta. A partir de ese instante, Crawford entendió que su vida ya no le pertenecía. Cada movimiento suyo estaba calculado, cada paso era anticipado por alguien que jugaba en otra liga. Intentó acudir a sus superiores, pero lo único que recibió fue silencio y miradas evasivas. Nadie quería enfrentarse a Evangelina, porque todos, de una u otra manera, estaban atados a sus hilos. En su desesperación, Crawford empezó a obsesionarse con los detalles. Descubrió que el vestido verde no era solo una provocación, sino parte de un ritual cuidadosamente repetido por Evangelina cada vez que quería desviar sospechas. Investigando más, halló que ese mismo color había aparecido en testimonios de testigos de atentados pasados. Siempre vinculado a ella de forma simbólica, era como si utilizara la moda como una firma secreta, una huella psicológica imposible de borrar. Y mientras él conectaba piezas, la ciudad misma parecía hundirse en un ambiente de paranoia. Explosiones menores, sabotajes discretos en infraestructuras estratégicas, accidentes que no lo eran. Todo apuntaba a que la red de Evangelina estaba en plena ejecución de un plan mucho más amplio de lo que él imaginaba. Lo que comenzó como la curiosidad de un funcionario se había transformado en una cacería mortal donde él era la presa. Pero Crawford aún no se rendía. Sabía que debía encontrar el centro de la telaraña antes de que ella decidiera aplastarlo. Lo que ignoraba era que Evangelina ya había previsto su siguiente movimiento y estaba dispuesta a convertirlo en la pieza perfecta de su espectáculo final. Crawford apenas dormía. Sus noches se llenaban de sombras que se confundían con la realidad y sus días eran una sucesión de paranoias incontrolables. Cada rostro en la multitud parecía un espía. Cada conversación en voz baja sonaba como un complot contra él. En los pasillos del poder ya nadie lo saludaba con la misma cordialidad. Las sonrisas se habían vuelto frías y distantes, como si todos supieran que estaba marcado. Lo que más lo atormentaba era la certeza de que Evangelina lo observaba en silencio, dejando señales sutiles que lo desarmaban poco a poco. Un día, en una reunión oficial, vio que ella llevaba un anillo de esmeralda idéntico al de una foto que había encontrado en la sala oculta, donde aparecía reunida con un grupo de hombres armados. Sus ojos se cruzaron por un segundo y en esa mirada Crawford entendió que no era casualidad, era una advertencia velada, un recordatorio de que ella siempre iba un paso adelante. Empezó entonces a seguir pistas que lo llevaban a rincones cada vez más oscuros de la ciudad, bares clandestinos donde se cerraban tratos imposibles, almacenes vacíos que servían como puntos de encuentro, túneles abandonados que conectaban con edificios gubernamentales. Descubrió que Evangelina no solo manejaba una red de aliados dentro del poder político, sino también en los bajos fondos, donde la lealtad se compraba con miedo o dinero. La red era tan extensa que parecía imposible de derribar. Una noche, convencido de que estaba cerca de una revelación decisiva,
Crawford siguió a un hombre que había visto reunirse con Evangelina días antes, lo persiguió hasta un almacén cerca del puerto y desde las sombras lo vio entregar un maletín a un grupo de encapuchados. Cuando intentó acercarse para escuchar, una mano lo sujetó por detrás y una voz grave le susurró al oído: «Deja de buscar, ella ya decidió tu final». Se giró de golpe, pero no había nadie, el miedo lo paralizó y huyó. Sabiendo que acababa de cruzar un límite del cual no habría retorno, al volver a su apartamento, encontró otra sorpresa: su escritorio estaba vacío. Todos los documentos que había escondido habían desaparecido. En su lugar había un solo sobre con un mensaje escrito a mano: «Cada secreto tiene su precio». Entendió que no podía confiar en nadie, que sus propios colegas estaban vendidos o atemorizados. Decidió entonces jugar sucio, guardar copias en lugares imprevistos, difundir rumores, sembrar la duda en el círculo íntimo de Evangelina. Quería obligarla a cometer un error, pero ella parecía anticipar cada uno de sus pasos, como si lo conociera mejor que él mismo. En uno de sus intentos por acercarse más, logró infiltrar a un informante en el círculo de Evangelina. Durante semanas esperó noticias, hasta que una noche ese informante apareció muerto en un callejón, con un pañuelo verde atado al cuello, como si fuera la firma personal de la mujer. Crawford sintió que se le acababa el tiempo. Ya no era solo su carrera lo que estaba en juego, sino su vida misma, y sin embargo, en medio de su desesperación, descubrió algo que lo llenó de una peligrosa esperanza: un documento escondido en un archivo olvidado que vinculaba a Evangelina con un atentado fallido. Años atrás, un hecho del que nadie hablaba porque oficialmente había sido un accidente. Ese papel demostraba que ella llevaba más tiempo moviendo hilos de lo que cualquiera imaginaba. Con esa prueba, Crawford pensó que finalmente podría derribarla, pero entonces comprendió que, si ese documento había llegado a sus manos tan fácilmente, quizás también formaba parte del juego de Evangelina, un cebo más en la trampa que ella estaba tejiendo alrededor suyo. La paranoia se volvió insoportable. Veía símbolos verdes en cada rincón, sentía que la ciudad entera se había convertido en un tablero donde cada pieza estaba al servicio de ella. Crawford estaba atrapado, y lo sabía. La única salida era enfrentarla directamente, entrar en su mundo y arrancar la verdad de raíz, aunque eso significara perderlo todo. Pero lo que no podía prever era que Evangelina lo esperaba con los brazos abiertos, como si desde el principio hubiera deseado exactamente eso: que él, obsesionado y quebrado, cayera voluntariamente en su red, convirtiéndose en la pieza más valiosa de su cruel espectáculo. Crawford sabía que había cruzado el punto de no retorno, y aún así sentía que cada paso lo empujaba más hacia el abismo. Evangelina se había convertido en una presencia constante, como una sombra que respiraba a su espalda, invisible pero imposible de ignorar. Una tarde recibió una invitación inesperada, un sobre lacrado con un sello que reconoció de inmediato. Era el mismo símbolo grabado en los documentos secretos que había encontrado semanas antes. Dentro, una sola frase escrita con una caligrafía elegante: «Si deseas respuestas, ven al invernadero a medianoche». La nota no estaba firmada, no hacía falta. Él sabía perfectamente de quién provenía. Esa noche, entre el miedo y la obsesión, se dirigió al invernadero del palacio, un lugar al que pocos tenían acceso. El aire estaba impregnado de aromas intensos de flores exóticas, pero bajo aquella fragancia se ocultaba algo más, un olor metálico que lo inquietó. Al avanzar por los pasillos de cristal, escuchó una voz que lo detuvo. En seco, era Evangelina. Estaba allí, esperándolo, sentada en un banco rodeada de plantas, vestida de negro, con un brillo verde en sus pendientes que captaban la escasa luz de las lámparas. «Has jugado bien», le dijo con una calma perturbadora, «pero todo esto ya estaba escrito mucho antes de que tú entraras en escena». Crawford intentó mantener la compostura, preguntándole qué significaban todos aquellos documentos.
los mapas, los planes de sabotaje. Ella sonrió, levantándose con una gracia calculada, y respondió: lo que viste es solo una parte, todo lo demás es demasiado grande para ti. Sus palabras lo golpearon como una sentencia. Evangelina no se mostraba nerviosa ni sorprendida, al contrario, parecía disfrutar del hecho de que él se hubiera atrevido a enfrentarla. Caminó lentamente a su alrededor, como un depredador que estudia a su presa, y añadió: me buscaste porque pensabas que podías destruirme, pero en realidad eres tú quien ha estado siguiendo el camino que yo tracé. Cada pista que encontraste, cada papel que guardaste, incluso ese vestido que tanto te aterró, todo fue puesto allí para ti. No eres un investigador, Crawford, eres mi mensajero. El funcionario sintió que el mundo se le venía abajo. Durante semanas había creído estar luchando contra una fuerza descomunal, y ahora descubría que en realidad solo era una marioneta dentro del teatro de Evangelina. Sin embargo, su orgullo le impidió rendirse. La acusó directamente de los atentados, de manipular al gobierno, de estar detrás de muertes inocentes. Ella lo miró con un destello de diversión en los ojos y, acercándose lo suficiente como para que él pudiera percibir el perfume que lo perseguía en sus pesadillas, susurró: las muertes inocentes son las únicas que realmente importan, porque son las que construyen leyendas. En ese instante, Crawford comprendió que estaba frente a alguien que no solo no temía al caos, sino que lo veneraba como un arte. Su instinto le gritaba que huyera, pero sus pies permanecieron clavados al suelo. Evangelina alargó la mano y le entregó un sobre. Dentro había fotografías de él mismo entrando en la sala oculta, revisando documentos, copiando archivos. ¿Ves?, dijo ella con una calma glacial, ya no se trata de lo que descubriste, sino de lo que yo puedo hacer con lo que tú descubriste. Era una trampa perfecta. Podía acusarlo de traición, de conspiración, incluso de estar aliado con sus enemigos. Su carrera, su vida, todo estaba en sus manos. Crawford quiso romper las fotos, destruirlas, pero sabía que aquello no serviría de nada, porque Evangelina tendría miles de copias en lugares que él jamás podría imaginar. Lo único que podía hacer era intentar adelantarse a su siguiente movimiento, pero ¿cómo anticipar a alguien que parecía leer su mente? Esa noche escapó del invernadero con la sensación de haber firmado su propia sentencia. No obstante, algo dentro de él seguía ardiendo. No podía aceptar que todo terminara de ese modo. Decidió dar un golpe desesperado, sacar a la luz toda la información, aunque eso significara arrastrarse con ella al abismo. Durante los días siguientes, se dedicó a contactar con periodistas, opositores y viejos enemigos de Evangelina, pero pronto descubrió que cada intento era interceptado. Los periodistas desaparecían, los opositores se volvían mudos, los contactos huían. Era como si una red invisible envolviera toda la ciudad, una telaraña que solo tenía un centro: Evangelina. Crawford empezó a sentirse atrapado en una jaula que se cerraba poco a poco, y cada movimiento que hacía parecía llevarlo directamente hacia el corazón de esa trampa. Lo que no sabía era que el desenlace estaba mucho más cerca de lo que creía, y que Evangelina ya había preparado el escenario final en el que él sería el protagonista de una obra que no podría detener. La ciudad ardía en rumores, explosiones aisladas y un silencio incómodo en los pasillos del poder. Todos sabían que algo grande estaba a punto de suceder, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Crawford caminaba como un espectro entre las oficinas y las calles, con la mirada fija, el rostro demacrado y la certeza de que cada hora que pasaba lo acercaba al final. Había intentado luchar contra Evangelina con pruebas, con astucia, con desesperación, y todo se había convertido en un laberinto diseñado por ella misma. La invitación llegó de forma inesperada, un mensaje escrito en tinta verde: esta noche, en el Salón de los Espejos. Crawford entendió que no podía rechazarlo, que esa sería la última confrontación. El salón estaba vacío,
iluminado solo por candelabros altos que proyectaban reflejos infinitos en las paredes cubiertas de espejos antiguos. Allí estaba Evangelina, vestida de blanco esta vez, como si quisiera representar el papel de un ángel en medio del caos. Lo saludó con un gesto elegante y su voz resonó con eco entre los cristales. Al fin, llegaste al final del camino. Crawford, agotado y con la rabia contenida, la acusó de todo, de conspiración, de asesinatos, de haber convertido la ciudad en un tablero de terror. Ella lo escuchó sin interrumpirlo, sonriendo con una calma escalofriante, y cuando terminó le respondió con palabras que lo dejaron helado: no necesitas demostrar nada, la verdad es irrelevante. Lo único que importa es quien controla la historia que se contará mañana. Entonces señaló los espejos. En ellos Crawford se vio a sí mismo reflejado una y otra vez, pero no era el funcionario honesto que creía ser, sino el traidor descrito en los documentos falsificados que Evangelina había preparado. Fotos, cartas, testimonios manipulados, todo lo mostraba como el arquitecto de la conspiración, como el hombre que había intentado desestabilizar el gobierno desde dentro. Cuando esto termine, continuó Evangelina, tu nombre será recordado, sí, pero no como un héroe, serás el villano perfecto, el ejemplo que todos señalarán para justificar nuevas leyes, nuevas cadenas, más poder en manos de quienes me obedecen. Crawford sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No había salida. Ella lo había atrapado no con balas, sino con la narrativa, con la capacidad de moldear la realidad a su antojo. Intentó abalanzarse sobre ella, pero en ese momento las puertas del salón se abrieron y entraron guardias armados. Nadie lo miraba con compasión, todos lo trataban ya como culpable. Evangelina levantó la mano con un gesto suave y los hombres se detuvieron. Caminó hacia Crawford y, mirándolo a los ojos, le susurró: tú mismo elegiste este final, solo seguiste las huellas que dejé para ti en un último intento desesperado. Él gritó que tenía copias de las pruebas escondidas, que la verdad saldría a la luz tarde o temprano. Evangelina soltó una carcajada breve y cruel. Eso es lo que me diferencia de ti, tú confías en la verdad. Yo confío en el miedo, y el miedo siempre gana. Entonces se giró. Ordenó a los guardias que se lo llevaran y salió del salón dejando tras de sí el eco de sus pasos. Nadie volvió a ver a Crawford en público. Los periódicos del día siguiente hablaban de su traición, de su caída, de la vergüenza de un funcionario corrupto que había intentado desestabilizar la nación. Evangelina, en cambio, aparecía en las portadas como la figura intocable que había protegido al Estado de la amenaza interna. El pueblo aplaudía sin saber que celebraban la obra maestra de manipulación de la mujer que había creado el terror desde las sombras. Y así, mientras los candelabros del salón de los espejos se apagaban lentamente, quedaba claro que Evangelina no solo había ganado la partida, sino que había escrito la historia misma. Crawford se convirtió en un fantasma, un hombre maldito usado para infundir miedo, y Evangelina en una leyenda intocable, la reina de un tablero en el que todos los demás eran simples piezas. Ese fue el verdadero final, no una explosión ni una ejecución pública, sino algo mucho más devastador, la certeza de que la verdad no importaba, porque el poder pertenecía a quien controlaba la narrativa, y en esa guerra Evangelina siempre jugaría con ventaja.